Tu, tu. No sé, le he escrito por Telegram. ¿Ha escrito algo en el chat? Bien, vale, perfecto. Vamos allá. Eh, clica en la pantalla, porfis. ¿Ahora funciona? Sí, vale. Vale. Nada, gracias por venir. Hoy tenemos aquí a Artemis López, tenemos la suerte de ser proyecto inclusive, que habla del lenguaje inclusivo, principalmente de la comunidad trans y no binaria dentro de la comunidad universitaria. Tenemos la suerte de poder contar con Artemis López, que nos va a dar una conferencia sobre el lenguaje no binario y la lingüística, como se investiga esto. Eh, Artemis es traductora, intérprete, lingüista y ahora es doctoranda en la Universidad de Vigo, donde prepara una tesis sobre el lenguaje no binario. Además de esto, ha escrito bastantes artículos sobre el lenguaje no binario, tanto en español como en catalán, gallego e inglés. Y ha hecho mucha divulgación sobre el uso del lenguaje no binario. Yo creo que lo mejor es dejar que ella hable y lo vais a poder escuchar ahora y vais a ver lo genial que es. Así que gracias por venir y Artemis y todo eso. Está grabando, vale, bien. Bueno, hola a todos y muchas gracias a Emma en concreto y al proyecto Inclusive por invitarme y por, no sé, por dejarme estar aquí. Esta es la primera diapositiva que enseño el 100% de las veces que hablo en cualquier sitio, ¿vale? Ahí tenéis el QR. Yo no sabía que se iba a ver un poco regulinchi, así que también es muy útil. Ahí tenéis las diapositivas. Es un QR o podéis ir a queerterpreter.com/usar25. Y así pues la tenéis en PDF, podéis compartir pantallazos, que es más fácil que compartir fotos de las imágenes de no sé qué. Podéis copiar el texto para la descripción de imágenes y así incluimos a las personas que utilizan narradores de pantalla. Y así también tenéis acceso directo a las diapositivas, no me tenéis que pedir las diapositivas después, no me tengo que acordar de si me disteis vuestro email o ya está, ahí las tenéis. Son un PDF, podéis compartirlas si queréis. Eh, ¿Quién eres tú? Emma ya me ha presentado, entonces, bueno, soy Artemis López, traductor e intérprete inglés-español, español-inglés. Soy revisor de sensibilidad, principalmente para literaria, pero he hecho también algún videojuego con EA Games, por ejemplo. Soy doctorande en lingüística por la UVigo. Estoy escribiendo la tesis, como decía Emma, sobre el lenguaje no binario en español. También conocido como queerterpreter así por redes. Y hago cosas del todes, ¿vale? Creo que así me define mi familia. Y esta presentación es un poco para leer tenis del pasado, ¿vale? Porque yo acabé la carrera y estuve 7 años fuera de la academia porque pensaba que no era para mí. Mentira, podéis estar en la academia, también es para vosotros. Así que bueno, le hablo un poco a tenis del pasado que no sabía que se podían estudiar estas cosas. El índice de lo que voy a hablar hoy un poco por encima. Voy a dar muy brevemente el trasfondo de la cuestión. Son 2 diapositivas, es muy brevecito. Luego un poco la teoría del lenguaje no binario en lingüística. Os voy a hablar como de posibles vías de investigación si estáis buscando tema para TFG, TFM, cosas que investigar por vuestra cuenta, tesis, lo que queráis. Y luego, pues un poco de comunidad de inspiración, ¿vale? Sitios donde podéis conocer a otras personas, artículos que podéis leer por si os interesa aprender más sobre todo esto. Esto se está grabando, lo estamos emitiendo por Zoom. Os informo por si tenéis alguna pregunta o algo que no queréis que aparezca en la grabación, me la podéis hacer después, me podéis escribir después, como veáis. Vale, el trasfondo de la cuestión. Tengo como una definición un poco imperfecta de la movida no binaria. Un poco para que crecemos en esta sociedad que nos cuenta que hay mujeres y hombres, señoras y señores, y que cada cual tiene sus cajitas y que estos son los géneros. Lo que pasa cuando empezamos o a descubrir que somos no binarias o a conocer personas no binarias es que decimos, vale, perfecto, hay personas no binarias y esta es su cajita. Entonces hablamos más bien de género. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez que salimos de esta, como de esta versión trinaria de los géneros, nos inventamos pues este espectro de género que tampoco es así. Es un poco más así, lo siento por los daltónicos de la sala, donde igual las mujeres, pues decíamos que son moradas, pues son este moradito de por aquí, igual los hombres son este rojito de por aquí, y todo el resto son identidades no binarias. Y también hay bastantes moraditos y hay bastantes rojitos, lo que pasa es que están fuera de la cajita que nos han enseñado, ¿vale?
Entonces, cuando hablamos de géneros no binarios, no hablamos de una persona que a veces es hombre y a veces es mujer y ya está. Hablamos de muchísimas identidades distintas que están fuera de la cajita. Entonces, no podemos hablar de las personas no binarias como una única identidad, ni podemos esperar que todas utilicen el lenguaje igual, porque son muchísimas identidades distintas con necesidades comunicativas distintas. ¿Cuándo es relevante el lenguaje no binario? Pues para mí al 100% de las veces porque siempre hay una persona no binaria en mis conversaciones. Es también bastante fácil de practicarlo así. Pero también pues las personas queer, trans, no binarias existen. Entonces, en todas estas situaciones también existimos y estaría bien que se nos hablara con el mismo respeto con el que se habla al resto de personas. Es un tema más popular en unos ámbitos que otros, pues sobre todo en la academia, en traducción audiovisual se habla muchísimo, en traducción literaria un poco menos, pero está en todas partes. Las personas no binarias estamos en todas partes y mejor ir practicando un poco, ir aprendiendo porque caerá sobre todo dentro de la academia. Bueno, no sobre todo, pero como estamos ahora dentro de la academia es importante mirarlo dentro de la academia. Y aquí también matizo que excluir a las personas no binarias o no recoger bien sus datos es mala ciencia y es mala metodología. O sea, yo estoy harto de que me lleguen formularios para TFGs, TFMs y decir, venga, voy a darles mis datos, voy a apoyar esta investigación y la primera casilla es género, hombre, mujer. Pues mis opciones son o no contestar y entonces no les puedo compartir los datos o ensuciarles los datos directamente porque cualquier análisis de género que hagan va a estar mal. Ese era el trasfondo brevísimo y ahora pasamos un poco a la teoría, ¿vale? ¿Por qué no utilizamos cosa y ya? ¿Por qué es necesario inventarnos otro lenguaje, otros morfemas, otras cosas? Primero, no estamos hablando de los genéricos de siempre, ¿vale? Estamos hablando de cómo hablar con o hacia o de personas no binarias. También podemos hablar de los genéricos, pero es importante saber que hay personas a las que no debemos nombrar ni en femenino ni en masculino. El género gramatical nos lo enseñan como si fuera una cosa así sencillita, pero en las romances hace cosas muy raras. Entonces tenemos, por ejemplo, epicenos invariables, ¿no? Como una persona fuerte que no podemos saber de qué género es esta persona a la que nos referimos, pero también lo tenemos en los concretos, en el singular y en el plural, como Sage es mi amigue o Vivan las novias si es una pareja de mujeres. También tenemos un genérico para géneros desconocidos o irrelevantes, que suele ser en singular, ¿no? Como bienvenido usuario, no sé quién va a leer este formulario y me da igual. O para grupos mixtos, como los estudiantes o el femenino genérico o como queramos. Y las personas no binarias también existimos en lo concreto, ¿vale? Si tenemos una amigue, habrá que decir que es mi amigue, y si no, pues igual no somos tan amigues. Entonces, yo no hablo de lenguaje inclusivo porque lo considero, por un lado, demasiado vago, porque puede ser inclusivo con muchas cosas distintas, con las personas racializadas, las personas discapacitadas, muchísimas otras cosas. Y también porque puede ser binario, ¿no? El lenguaje inclusivo que nos enseñaban en los 90 era desdoblar, y eso sigue nombrando a hombres y a mujeres, pero no a personas no binarias. Entonces yo no hablo de lenguaje inclusivo, yo hablo de lenguaje no binario. Y este, de hecho, lo divido en dos. Lo divido en el directo y en el indirecto. Y esto lo acuñé en el 2019 y mi tesis se basa en esto. Y bueno, si veis el directo y el indirecto que se han popularizado bastante, son mis términos y me mola mucho verlos por ahí. Entonces, aquí. El indirecto es pseudonormativo, parece normativo cuando lo lees, no lees nada extraño y se basa sobre todo pues, en posesivos, en epicenos, en lugar de los estudiantes, mis estudiantes o el persona fuerte que decía antes. Y el directo es antinormativo, no normativo, tiene muchas neocosas, ¿no? Neologismos, neomorfemas y cosas que directamente están fuera del diccionario o están fuera de la normativa. ¿Neomor qué? Artemis, ¿qué es eso? Eh, bueno, vamos por partes. Un neologismo es una palabra nueva, ¿vale? Como fueron ordenador o COVID en su día. Hace 10 años no habíamos oído COVID en nuestra vida y ahora lo conocemos sin problema. Entonces, un neologismo es una palabra nueva que surge de una necesidad comunicativa. Un morfema es un trocito de palabra con significado, que en español puede ser, por ejemplo, la S al final de una palabra que nos dice pues, que está en plural, o ita, que es un diminutivo en femenino. Entonces, no sabemos qué es ese ita, pero sí que sabemos que es pequeño y que es gramaticalmente femenino. Entonces, un neomorfema es un morfema nuevo, ya está. Y cuando yo hablo de neomorfemas, hablo de neomorfemas de género porque es lo que estudio. Entonces, puede ser pues la E, un asterisco, una arroba, una X, todo ese tipo de morfemas nuevos, ya está. No hay más misterio.
Y decía antes epiceno invariable, solo por matizar un poco, que son dos cosas distintas. Un epiceno es como una palabra que dicta el género de la frase, como sería persona. Como tienes persona, pues tienen que ser las, no pueden ser los personas. O pueden si estás jugando con el género, que también se puede. E invariables son pues palabras que no cambian por ese género. Como tenemos persona, podemos usar inteligente y no tiene por qué cambiar. Y el español va de, bueno, el español no binario o binario, o el género gramatical del español va de morfemas, ¿vale? No va de pronombres. Veo que se habla muchísimo de pronombres y no es así. No pasa nada, no ofende a nadie, pero va de morfemas. En inglés sí que es principalmente pronominal y semántico o léxico, pero en español es morfológico, es gramatical. Eh, y un poco la historia de los pronombres es que en latín eran ille, illa, supongo que se pronunciaban así. Yo nunca, no estuve cuando se hablaba latín principalmente por aquí, así que no sé con qué acento se usaba. Hoy usamos él y ella, que son los mismos pronombres, pero con un morfema. En el caso del masculino, uno nulo, básicamente no lo vemos, no lo pronunciamos, pero está ahí. El masculino en español suele ser una O, pero también puede ser nulo, como en señor, que no tiene nada al final, y con ella. Entonces, ella con estrellitas, lo que queramos, también tienen morfemas. Son morfemas no normativos, son neomorfemas, pero los pronombres de español también van con morfemas, ¿vale? Y donde en inglés se utilizan neopronombres, porque es principalmente pronominal, en español podemos usar neomorfemas de género en los sitios donde estarían pues, los morfemas de género normativos. El indirecto, este le he cambiado el orden sin querer, perdón. Ahora hablamos del directo. El indirecto implica romper con la frase de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, he quedado con mi novio, puede ser mi pareja, que esto la comunidad queer lleva haciéndolo desde siempre. O estás muy guape, pues estás radiante, increíble, fetén. Y bienvenida, en plan, bienvenida a este sitio, puede ser te o le damos la bienvenida. Y quiero señalar aquí el TL, la cajita se ha movido un poco, porque creo que el indirecto es el mismo proceso que utilizamos en España, por ejemplo, que sí que tenemos formal e informal, cuando no sabemos qué usar. Cuando estamos como pasando del formal, perdón, al informal con alguien, y en lugar de decirle le veo mañana o te veo mañana, digo nos vemos mañana. Es exactamente lo mismo, es cambiar un poco la frase para quitar el género o en el caso del formal informal, pues para quitar formalidades e informalidades. Esto es algo que ya sabemos usar, que leemos y que reconocemos perfectamente, pero es difícil hacerlo de manera sostenida en el tiempo. Es bastante fácil ese, nos vemos mañana, pero luego seguimos y ya no sabemos qué hacer. Entonces hay que, si queremos utilizarlo, sí que hace falta practicarlo. Parece que no, pero sí que requiere un poco de esfuerzo. El directo, la frase queda tal cual, solo cambiamos los morfemas, por eso hablaba de los morfemas antes. Eh, lo normal es coger, o cuando estamos empezando, cuando queremos ver cómo usarlo, coger un decidimos que aquí están pues, los espacios donde puede haber morfemas de género y ponerle el morfema que queramos. Yo utilizo la E, me parece que es la más inclusiva también en términos de capacitismos, de accesibilidad. Entonces, pues la frase mi amiga es una autora famosa quedaría como mi amiga es una autora famosa. Cuidado también con la ortografía, ¿no? Porque si ponemos amigue sin la U, pues sería amigue y no sería amigue. Y a veces pues hacen falta neologismos, ¿no? Pues para padre y madre, perdón, existen bastantes opciones, veremos cuál se asienta. Está Shadre, que es la que utilizo yo, Neidre, Adre, y luego hay algunas que no tenemos todavía solución. Como príncipe princesa, llevo diciendo este mismo ejemplo desde ahora 5 años y todavía no tenemos algo que se haya asentado remotamente. No pasa nada, los neologismos surgen de necesidades comunicativas. Entonces, cuando necesitemos estas palabras, nos inventamos una y vemos si funciona o no. En el directo no hace falta cambiar todos los morfemas, ¿vale? Eres un amor, es neutro, no pasa nada, no hace falta meterle es por ahí. Y es muy fuerte, también es neutro. No porque fuerte acabe en E, no significa que luego tengas que decir fuerte, sino porque ya es neutro, no pasa nada. Y ojito con la ortografía, como decía antes, ¿no? Pues una G sabemos que tiene que llevar U para ser amigue, buzo tendría que ser con C, fantástica tendría que ser con Q, un poco de ojo, pues porque la E y la I en concreto en español hacen cosas un poco raras ortográficamente. Importa mucho también la concordancia porque estoy hartísime de ver los niños y los alumnos y todo lo demás. O sea, no, por favor.
Una vez cambiéis uno de los morfemas, aseguraos de cambiar todos para tener la concordancia como debe ser. Un poco de historia, esto lo leéis bien, ¿no? Un poco, un poco de historia neomorfológica. El español, desde antes de ser español, desde que era español medieval, que no reconoceríamos como español, ya tenía desdoblamientos, ya había una necesidad comunicativa de, en aquel caso principalmente, tener genéricos mixtos que no incluyeran solo a los hombres, ¿no? Que se visibilizara ese colectivo mixto. Ahora pues también lo tenemos para personas no binarias. Habría personas no binarias de aquellas, pero no las tenemos bien documentadas. En el 76 aparece el primer caso que tengo documentado del uso de la E, que se presentaba como una iniciativa antisexista, no necesariamente para personas no binarias. En los 90 aparecen tanto asteriscos como arrobas en carteles y fanzines y cosas similares, cosas editadas en casa. Y en Estados Unidos creo que era principalmente, aparece el uso de Latinx con X en foros y chats y cosas similares online. Y luego en 2018 la E ganó muchísima popularidad en Argentina y bueno, el E, el morfema E, es el primer neomorfema de género del que yo tengo constancia. Esto va, vale. Misterios misteriosos por si queréis investigarlos, ahora os contaré más, pero cosas que no sé contestar. Los plurales con E no están muy claros, ¿no? Como doctores, por ejemplo, que sería doctores porque tenemos ese morfema nulo y entonces cogeríamos una ES para hacerlo plural. Doctores, pues puede parecer masculino, hay gente que lo utiliza de todas formas y pone un les antes, por ejemplo, que es lo que hacía yo antes. Hay gente que mete una E antes en la palabra, que diría doctores, y esto es lo que hace una amiga mía. Y yo ahora lo que estoy haciendo es lo que se hace en gallego, que es si la E está ocupada, utilizar una I. Entonces yo diría doctoris para que fuera no binario en español. Cada cual hace un poco lo que le funciona y esto no está sentado. Entonces es algo que se podría investigar. Hay algunas palabras pues, que nos suenan raro, ¿no? Por ejemplo, yo no digo miembra, me parece horroroso, pero miembro me suena masculino. Entonces no sé qué hacer con miembre porque también me suena horroroso. Al final lo que hago es decir integrante y se acabó. Pero sí que hay palabras como que están justo en proceso de pasar de ser neutras a ser masculinas, entonces no podemos dejarlo en masculino. Es extraño, ¿no? Sujeta también me parece extraño como la sujeta de la acción, pero hay gente que utiliza sujeta. Entonces, ¿utilizaríamos sujeto o utilizaríamos sujete? No sé, depende bastante. Misterios misteriosos a investigar. EO y EA son un poco desastrito porque fe, europeo, AT no suenan extraños porque en general las palabras que acaban en EE en español son verbos como cree o lee. Y algunos epicenos tienen bastante miga, ¿no? Porque mi pareja es fontanero, no suena extraño, pero si mi pareja es un hombre, mi pareja no es fontanera. Entonces también hay cosas aquí que investigar. Y el último punto ya en la parte teórica es, por favor, hablemos de accesibilidad. Es antiético y muy poco queer excluir a un grupo de personas para incluir a otro. Y además hay personas discapacitadas no binarias. Entonces, utilizar morfemas como X o la arroba o el asterisco, cualquier cosa que no podamos explicar rápidamente cómo se pronuncia, tampoco lo sabe un lector de pantalla. Aunque yo todos estos los leería con una E sin más, eso el lector de pantalla no lo sabe. Lo que pasa es que al final acaban colapsando, te leen una palabra, se equivocan y ya no te leen el resto de la movida. Lo más accesible entonces para narradores de pantalla es utilizar vocales formadas normativamente, vamos a decir, ¿no? Pues amiga, amigue, amigui, amigo, amigo. Y no tenemos más opciones accesibles en español. Igual arreglan los narradores de pantalla más adelante, pero por ahora no funciona. Tienen que ser accesibles. Tenemos esto de que ahora podemos apuntar el teléfono a un cartel en inglés y nos lo traduce. Entonces, si tenemos esta tecnología de apuntarlo y que nos diga lo que dice, ese cartel, aunque no esté en el ordenador, también tiene que ser accesible. Y ahora vamos a hablar como de vías de investigación, opciones, si estáis buscando cosas que investigar. Tengo como un par de categorías distintas, ¿no? Primero tengo las de el agua moja, que de hecho le estaba diciendo a Emma antes que necesito que alguien investigue esto, pero ya, porque yo lo tengo que citar, pero no puedo investigarlo todo, que es cuánto utilizamos el género de verdad para personas. Es decir, podemos tener un texto
La batería se está agotando. Estaba el enchufe por aquí. ¿Lo puedes enchufar? Podemos mirar un libro y decir, en este libro se usan morfemas de género femenino el 5% de las veces. Maravilloso. Pero es que esos morfemas femeninos podrían ser la mesa o la chaqueta o alta porque es una pirámide alta. Entonces eso a mí no me dice cuánto hablamos, cuánto utilizamos el género gramatical para personas. Y eso significa que luego podemos contrastar dos cosas y decir, bueno, aquí se usan, vale, aquí se usan morfemas femeninos el 10% de las veces y no binarios solo el 1%. Ya, pero es que estos femeninos incluyen muchas cosas que los no binarios no, porque nunca vamos a utilizar uno no binario para hablar de una mesa, a no ser que estamos siendo retóricos o burlándonos de la situación. Entonces, este sería uno que se podría investigar. También cosas de accesibilidad tecnológica, ¿no? Que también es de al agua moja, pero la gente no escucha a los colectivos oprimidos a no ser que haya cosas citables. Entonces, estaría muy bien investigar qué tipo de accesibilidad presentan estos morfemas. También tengo como de, bueno, os ofrezco opciones, como paisaje lingüístico, ¿no? Los carteles que veis por vuestra ciudad, las cosas de publicidad. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en las tiendas de maquillaje hay tiendas que tienen cosas en masculino, genérico, tiendas que lo tienen en femenino genérico y tiendas que lo tienen en no binario. Por ser maquillaje, entonces entiendo que es principalmente un grupo feminizado, ¿no? El grupo objetivo es un grupo feminizado porque hay sitios que utilizan el masculino, cuáles utilizan el femenino, también sería pues interesante investigar eso. Y pintadas con género, hasta las pintadas y los grafitis de los aseos, ¿no? Que esos también son interesantes porque no hay nadie que te pueda ver. En la calle igual te ven los colegas, pero cuando estás en el baño no te ve absolutamente nadie. Entonces, ¿qué está escribiendo la gente? ¿Qué género están usando? ¿Qué cosas están tachando? Porque los grafitis y las pintadas también son como un espacio de comunicación, aunque no nos veamos unos a los otros. Temas de investigación, como de ámbito social, ¿no? De qué opina la gente, cómo cambia esa opinión con el tiempo, cómo funciona el directo en las aulas de idiomas. Hay un par de personas, ahora os paso, que están investigando esto. Cómo hace la gente que habla más de un idioma, cómo funciona el code switching, que es como una cosa que se hace principalmente, está investigada en inglés afroamericano, de las personas que hablan su inglés afroamericano en casa y luego salen y hablan un inglés más blanco. Entonces, ¿cómo vemos esto de gente que cambia de utilizar el no binario en algunos contextos a utilizar un español o un idioma, el que sea, más normativo? ¿Qué etapas atraviesa la gente desde que lo oyen por primera vez hasta que lo utilizan? Esto está estudiado en inglés, pero o sea, nada en español. Uy, pensé que había uno más. Y luego, pues los de cosas raras, ¿no? Como los epicenos raros que os decía antes de mi pareja. El hipermasculino, el traductor o señoro, también no es de no binario, pero sí que sigue siendo de género, de género gramatical, perdón, que me parece también bastante interesante. No sé si se pueden hipermasculinizar palabras como amigo, cómo interesaría hacerlo, cómo se podría hacer. Y tened en cuenta que estas investigaciones no os estoy recomendando decir, pues se hace así y hay que hacerlo así. Lo que interesa a la lingüística es decir, lo están haciendo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo han llegado a este punto? Los plurales irregulares que os mencionaba antes, o cualquier otra cosa que os active la curiosidad, ¿no? Porque somos un equipo, le decía también antes a Emma con el café que es que necesitamos citarnos entre nosotros porque nadie puede investigarlo todo. Yo quiero que haya más gente investigando todo esto. Y hasta los estudios fallidos son muy útiles, ¿no? Hasta saber, pues yo pensaba que iba a pasar esto y al final no, es muy útil. Lo que pasa es que desde la academia lo consideramos menos interesante porque no nos da soluciones. No, dicen que no nos da conocimiento nuevo, pero sí que nos lo da. Nos dice que igual por ahí no tiene tanto sentido investigar. Os voy a contar un poco como de herramientas de investigación porque los estudios queer suelen ser bastante interdisciplinares, dentro de una rama o también mezclando ramas, ¿no? Halberstam, he dicho 2018 porque esa es la traducción al español, están las referencias del final, pero hace ya años, creo que fue en los 90, acuñaba pues metodologías carroñeras, que es un poco de que puedes utilizar varias herramientas o para los mismos datos o buscar datos distintos y utilizar herramientas distintas para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, ejemplos de herramientas en lingüística queer que se están utilizando. Podemos hacer estudios de corpus, que puede ser actual como por redes sociales, puede ser histórico, puede ser un corpus oral, se pueden utilizar encuestas, entrevistas, grabaciones a la gente.
que estas grabaciones pueden ser más de lo que están diciendo o de cómo lo están diciendo, de qué fonemas están fonando. Grupos de discusión también, pues cómo habla la gente entre sí, paisaje lingüístico, lo que decía de las pintadas antes. Hay muchísimas herramientas y muchísimos temas que podéis investigar. Y ahora os voy a compartir un poco como cosas que podéis leer, espacios a los que podéis acceder, si os interesa saber más de todo esto y si estáis buscando inspiración. Hay dos asociaciones esenciales, creo, en España para estudios queer, que son Maricorners, que es para estudios de cosas queer, sea quien sea que lo estudie, y Prisma, que es una asociación para investigadores queer, estudien lo que estudian. Nos llevamos muy bien, yo estoy en la junta de Maricorners, pero son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Uno es estudiar cosas queer y otro es personas queer estudiando cosas. Los dos tienen, bueno, Maricones tiene un congreso, Prisma oficialmente tiene una conferencia que suele ser de solo un día o de dos. En noviembre iban cambiando la ciudad y Maricornes tiene un congreso de 3 días. El próximo va a ser en abril 2026 en la Universidad de Vigo. Y tenéis ahí las webs y os recuerdo que esto lo tenéis en las diapositivas. Luego os vuelvo a enseñar el QR si lo queréis. Algunos libros, monográficos, artículos de los que sé, sobre todo pues porque participé o ayudé con ellos. Hay un monográfico de Esperia, que es una revista de la Universidad de Vigo, que es el 24, el número 2 de 2021, si lo buscáis así os aparece. Y un monográfico de 40 naipes, que es de Argentina, el número 3, que son dos revistas académicas que tienen una serie de artículos sobre el lenguaje no binario en concreto. Entonces ahí podéis encontrar cosas interesantes, personas a las que seguir. También hay un libro de Santa Emilia, bueno, que coordinó José Santa Emilia después de un congreso, que incluye el artículo que me cambió la vida, ¿vale? Yo os he dicho que me fui de la academia casi 7 años y volví porque leí este artículo, que habla, es de Christopher Larcos, que habla sobre James Holmes, al que conocemos, igual nos acordamos vagamente quienes hemos estudiado traducción, porque nos dicen que es el padre de la traductología, y ya está. Lo que pasa es que James Holmes también era tremendo maricón. Y es importante saber que la traductología siempre ha sido queer, siempre hemos estado en estos espacios. Entonces, mientras él inventaba categorías para ramas de la traductología, también traducía poemas queer y frecuentaba una librería queer y estaba formando esa comunidad. Entonces, es importante saber que siempre hemos estado aquí y merecemos estar aquí. También digo, se vienen cositas. Se viene un libro. Como todavía no están todos los contratos firmados, no os lo voy a decir, pero están todos los capítulos escritos, así que se viene un libro. Ojito a redes porque se viene. Y algunos investigadores del lenguaje no binario, esto no es una lista ni remotamente completa, pero algunas personas interesantes que os voy a ir nombrando, ¿no? Que está Kirby Conrod, que estudia en Estados Unidos sobre sintaxis y pronombres en inglés, Chris Nicely, que enseña sobre enseñanza de idiomas, principalmente francés, desde una perspectiva con justicia de género y con representación queer y trans. Habla de pedagogías queer también. Begoña Martínez Pagán está en Murcia y hace traducción y lenguaje inclusivo en lo más amplio que decía antes, ¿no? También mira gordofobia, también mira racismo. Carla Míguez está en Vigo y estudia traducción y galego no binario. Mónica Penalba está en Alicante y hace enseñanza de idiomas de español. Leticia Santana Negrín también hace enseñanza de idiomas, está en Madrid. Noelia Stetti y Gabriela Zunino, las dos están en Argentina y hacen lingüística cognitiva, hacen bastante de cómo está la gente leyendo estas frases, cómo está en lingüística cognitiva, hacen bastante de esta persona ha vuelto atrás en esta frase para releerla o ha tardado en procesar lo que estaba diciendo y están encontrando que el lenguaje no binario no tiene ningún problema y que la gente lo entiende perfectamente. Si se quejan es por quejarse. Y os dejo aquí algunas de mis publicaciones, voy a ir rápido porque están en las diapositivas, ¿vale? Que son pues de introducción al directo e indirecto en general, de traducción, de autonomía lingüística. Tengo dos en otras lenguas. Dijo Emma al principio que yo he escrito en catalán, pero es mentira, el de catalán está traducido. Sí que a estas alturas sí que puedo escribir gallego, pero catalán solo lo entiendo. Em, y os dejo aquí las referencias de las cosas que he mencionado antes. Y ya está, os dejo ronda preguntas, si queréis. Ponemos un mucho.
Ah, y ahí tenéis otra vez el mismo QR y mi email si tenéis alguna pregunta. Un grupo de personas y hay pues una científica siga en su sitio. Utilizará para hablar masculino y con ellos. El micro se está entrecortando, así que lo voy a repetir para ver que me he enterado yo y para que lo oigan también en casa. No, no, lo voy a repetir yo si te parece. Es que está entrecortándose y está regulinchi. O sea, yo lo que he entendido de la pregunta es que cómo haría yo para un grupo mixto, ¿no? Y que si utilizaría, voy a decir destriplicamiento, no sé cómo llamarlo, desdoblamiento, pero por tres. O si solo utilizaría el neutro, o cómo haría esa es la pregunta, ¿no? Yo si hoy me inventara el español, diría que la gente debería utilizar el genérico que usa para sí. Entonces, yo como utilizo ella, yo utilizaría la E para el genérico, se entiende, ¿no? Si estoy hablando con una mujer, obviamente utilizo el femenino, si estoy hablando con un hombre, el masculino, y si estoy hablando con una persona que utilice la E, en el concreto se utiliza el género de esa persona, ¿no? Pero yo para los genéricos, yo utilizo la E. No me ofende, no creo que sea ofensivo que en los genéricos se utilice cualquier genérico que tú prefieras con algunas excepciones de contexto. Es decir, si estás en la reunión anual de mujeres en la ciencia y hay dos chicos en el público, pues igual deberías utilizar el femenino, aunque haya dos chicos en el público, ¿sabes? Pero en general, en grupos más o menos equilibrados de mixto, de qué genérico utilizamos, yo creo que el que más te guste. Ujú. O sea, es curioso porque claro, estamos cambiando. Hay otras chicas, no hay chicos. Pues yo creo que Sí, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Somos personas adultas, igual las niñas no tanto, pero somos personas adultas que entendemos que hay más personas en el mundo que nosotras mismas y que se puede utilizar un genérico para incluirnos, aunque no nos nombre concretamente. Yo creo que lo de los genéricos es mucho más político que los concretos. Oh, ¿a ti? ¿Preguntas, comentarios? Si no, me voy a mi casa, ¿eh? desde todo el sistema de lenguaje comunitario, pues, ¿cómo notáis que ha avanzado entre la sociedad? Porque yo no aprecio mucho que nadie lo utilice. La pregunta es para la gente de casa. Que cómo vemos que ha cambiado un poco la sociedad y el lenguaje, ¿no? Desde que se ha empezado a utilizar hasta ahora. Yo creo que depende bastante de los círculos en los que se mueva cada persona, ¿no? Sí que es verdad que se popularizó en 2018. Yo utilicé la E en el instituto, que hace muchos más años que en 2018, ¿vale? Eh, pero es verdad que la gente no la utilizaba por entonces. La gente ni siquiera la oía. Yo lo utilizaba en casa y en casa me trataban con el género que fuera y ni siquiera me decían, estás hablando raro. Están aquí, de hecho, mi padre y mi madre y nunca me lo dijeron, ¿eh? Pero sí que creo que a partir de 2018 y a partir de ahora que se está popularizando, hay gente que sí que lo usa. Yo creo que todo el mundo a estas alturas lo ha oído. Yo no, iba a decir no podría, sí que lo utilizo en las tiendas, por ejemplo, pero no podría utilizarlo en una tienda y que no lo oyeran. La gente lo va a oír y lo va a reconocer. Entonces yo creo que eso ya es un cambio. No sé si es progreso o no, pero es un cambio importante lingüístico. Y sí que creo que hay gente, bastante gente en mis círculos que lo utiliza, ¿no? Yo decía que estoy en la junta de Mari Corners y sin que yo haga nada, el resto de la junta utiliza el lenguaje no binario y se utiliza en el Congreso. Hay algunas personas que utilizan el masculino o el femenino genérico, pero en general en el Congreso se utiliza la E sin que obliguemos absolutamente a nadie. Simplemente saben que es un espacio en el que se puede usar y aprovechan para hacerlo.
Y el libro este que mencionaba que estoy coordinando, sí que me llegaron dos capítulos que utilizaban el masculino, pero les dije, puedes utilizar la E. O sea, este libro es un espacio seguro para utilizar la E. Y lo cambiaron a utilizar la E. Y el resto de capítulos llevo, creo que son otros 10 que me habían llegado. Esos ya utilizaban la E por cuenta propia. Entonces creo que depende del espacio en el que estemos, pero hay sitios en los que sí que se usa bastante. Gracias. Una pregunta que Más o menos. Vale. Una pregunta que cómo se pasa, me imagino que para la industria diferente, pero cómo se pasa ese cambio de hablar de manera normativa, llamar con genérico, etcétera, a decidir, porque al final es una decisión bastante poco común a hoy en día en casi todos los espacios, hablar con lenguaje nominal. La pregunta es que cómo se pasa de hablar pues normativo en masculino a utilizar el no binario, ¿no? Creo que esto también es una pregunta interesante de investigación, si os interesa. Un poco también cómo cambia la comunidad, ¿no? Cómo pasamos, porque no es que nos estemos coordinando con Chile, por ejemplo, pero en Chile también lo están usando, en Argentina también. Nadie se ha sentado, no hemos hecho una asamblea de países para decidir cómo se habla. Y eso es un poco porque tampoco hay normas, ¿no? La norma es un poco, intenta utilizar la E en estos contextos, mírala en masculino y femenino, como os dije, mira que cambia, pero eso es un poco la norma general. Entonces creo que el primer problema, como con cualquier lengua, yo de hecho lo equiparo bastante con si me dijeran que mañana tengo que empezar a vocear. Como si estuviera en Argentina, tengo que empezar a decir vos y tengo que empezar a decir vos tenés y lo que sea. Y a ver, yo lo podría chapurrear, pero yo a día de hoy no lo podría hacer de forma constante. Entonces sí que creo que es como aprender un dialecto nuevo. No es aprender un idioma nuevo porque lo entendemos perfectamente, pero es aprender a expresarnos de esa manera. Eh, entonces creo que es, perdón, creo que sería eso de aprender como un dialecto nuevo y el problema con eso, con aprender dialectos o con aprender idiomas, es justo empezar a usarlo porque puedes entender, yo qué sé, yo entendía gallego perfectamente y luego decidí empezar a hablarlo yo, pero no lo hablaba sin entenderlo bien. Eh, y creo que es pues tomar la decisión, tener también espacios seguros en los que no se vayan a mofar, porque hay espacios en los que se mofan. Entonces también empezar a utilizarlo en esos espacios en los que sabes que sí puedes y luego ya según vaya, hay un comentario, ahora lo miro. Según vaya esa conversación, esa situación, puedes empezar a utilizarlo en más espacios. Lo que no tiene sentido es empezar directamente a utilizarlo en la asamblea de lingüistas pedantes de no sé qué. Tendría mucho más sentido utilizarlo pues con las amigas, por ejemplo. A ver, espera que hay un comentario y no sé si es una pregunta. Hay dos comentarios. A ver, perdón, hay un comentario desde Argentina y ahora pasamos a la pregunta, perdón, que era una respuesta, entiendo, a la pregunta anterior, que es que dice, lo leo directamente, Artemis, sí te puedo asegurar que con el avance de estos movimientos de ultraderecha, el uso de la E tiende a ser usado en lugares cuidados y seguros. La agresión y la violencia digital es cada vez mayor. Y eso también es verdad que yo alguna vez, bueno, ya no estoy en Twitter, pero cuando estaba en Twitter me acuerdo de una vez, y de esto lo hablo muchísimo, que estaba hablando de mi fiesta de cumpleaños. No estaba hablando de mi género, no utilicé ningún neomorfema porque lo sé, porque me extrañó. Y me empezaron a llegar trolls que solo me contestaban cumpleaños. Bueno, vale, o sea, no sé por qué os importa que esté cumpliendo años ni que use el no binario, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay personas que lo utilizan como para agredirnos y entonces hay espacios en los que no nos sentimos seguros usándolo. Pero sí, en los espacios como más cuidados y más seguros, yo creo que se utiliza bastante. Sí, no sé, está encendido, pero no. Y con el avance de la ultraderecha y como pues Milei ha prohibido el uso en la escuela y en la administración, pero a pesar de eso la gente lo sigue utilizando. Y bueno, leyendo ese comentario, pues me ha resuelto esa pregunta y entonces voy a hacerte una pregunta lingüística.
lingüística a partir de morfología, a partir de lo que has presentado, porque precisamente en Argentina escuché por primera vez sadres. Mis sadres, en lo de mis sadres, fue la primera vez que lo escuché. Y me pareció curioso porque normalmente los morfemas que cambian son los flexivos, como todos los ejemplos que has puesto, pero en este caso lo que cambia es la raíz. ¿Te has encontrado en tus estudios con algunas otras palabras que estén cambiando la raíz en vez de la flexión? ¿O es uno de esos temas para investigar en PPG y cosas así? Muchas gracias. La pregunta es sobre Sadres en concreto. Perdón, o sea, se lo repito a casa. La pregunta es sobre Sadres en concreto y sobre, claro, que no cambia el morfema flexivo, sino que cambia la raíz y si hay otras palabras así. Yo por eso Sadres lo considero como neologismo puro léxico, porque de hecho padre y madre no comparten morfema, no comparten nada. Simplemente se han derivado así y han acabado pareciéndose bastante. Entonces yo lo considero directamente innovación léxica. Sí que creo que tiene un poco de sentido esa X, un poco como tachando la primera letra, que es la única que es distinta. Pero sí creo que eso sería de investigación de neologismos léxicos más que de morfología. Y ya como, bueno, no sé si hay más que preguntar, pero si no, aprovecho yo y terminamos la pregunta. Más bien para la gente que está en casa, es lo que recomiendo para el uso del lenguaje no binario en un contexto académico, porque al final, quieres que no, existen ciertas restricciones, existen ciertas ideas compartidas que hacen muy complicado que fuera de un espacio que podamos considerar seguro, incluso dentro del ámbito académico, se pueda utilizar el lenguaje no binario. Y la pregunta es, pues, ¿cómo se puede utilizar el lenguaje no binario dentro de la academia? Porque hay espacios que no son seguros, ¿no? Tengo en mi página web, y no me acuerdo de cómo va la URL, o sea, sé que es queerterpreter.com, que lo tenéis ahí en la esta, y creo que es barra LND-académico. Tengo como una mini biografía, biografía no, bibliografía, de trabajos académicos que utilizan el directo en España y en bastantes otros países. Es breve, ¿vale? Si tenéis más cosas me las podéis enviar y las añado. Pero sí que incluye, por ejemplo, un par de tesis. Entonces creo que es importante tener como precedentes, poder decir, mira, hay otras personas que están investigando esto. Me gusta también de la lista que tengo, creo que tengo una de neurociencia, ¿sabes? Que no es todo de lingüística, porque siendo de lingüística decimos, ya, es que es un cambio lingüístico y tal, pero que está también en otros campos. A ver, la respuesta fácil es búscate a alguien que te dirija, que sea buena gente y que le guste utilizar estas cosas, ¿no? Pero si estáis con alguien que no le encanta, creo que es eso, utilizar el precedente y si no, tirar del indirecto, si no queréis utilizar el masculino o similares. Al final, la academia también es un poco, ya sabemos que es jerárquica y ya sabemos que depende un poco de lo que nos digan que se puede o no se puede. Eh, También podemos publicar cosas fuera de la academia, también podemos publicar, aunque estéis haciendo un TFG con un tutore que no le guste, podéis enviar un artículo a una revista y eso va a ser por otras personas. Hay revistas que no lo aceptan y hay revistas como la de Marie Corners que sí que lo acepta con los brazos abiertos, así que es un poco buscar espacios. Y Nacho Esteban confirma que es el ND-académico. Así que si lo queréis, ahí está. Muchas gracias a Temis por pasarla y a muchas gracias por venir. Bueno, no sé si debería decir eso, pero lo digo. Hubo quejas en cuanto que hubiese una charla así aquí. Sí. Entonces, sinceramente, para mí es una alegría que se haya podido dar, haya habido gente y a la gente le haya interesado. Y ya por último, sí que os voy a pedir que nos deis 10 minutitos de vuestro tiempo, porque, claro, esta charla se marca dentro del proyecto, lanzado por el SAS de la convocatoria del Instituto Más Sostenible,
Y claro, simplemente en forma de poder responder, si tienes un teléfono, puede ser un QR, una pequeña encuesta que se nos pide para las actividades que se van haciendo. Muchas gracias.